Los 15 años perdidos. Episodio 1. El expediente olvidado. Hay historias que desaparecen con el tiempo, casos que alguna vez ocuparon titulares, que generaron preguntas, teorías y miedo, pero que poco a poco fueron cayendo en el olvido. Historias que terminan guardadas en archivadores polvorientos, acumulados de años y silencio. Pero algunas de esas historias se niegan a desaparecer. Algunas regresan, y cuando regresan lo hacen acompañadas de preguntas aún más inquietantes que las originales. Mi nombre es Isabela Rivera, y durante los últimos meses he investigado uno de los casos más extraños de los que he tenido conocimiento: la desaparición de un hombre llamado O.J. Sioux. Un hombre común, un hombre que parecía no tener enemigos, un hombre que una noche desapareció sin dejar rastro, y que 15 años después regresó. Los documentos oficiales describen la desaparición de una manera simple: fecha, hora aproximada, lugar, último avistamiento. Sin embargo, lo que no aparece en esos documentos es el impacto que produjo el caso en quienes lo conocían, porque nadie entendía qué había ocurrido. No existía una explicación lógica, no había evidencia de secuestro, no había una nota de rescate, no había señales de violencia, simplemente desapareció. Durante semanas, familiares y amigos recorrieron hospitales, estaciones de policía y calles enteras intentando encontrar alguna pista. Nada. Las autoridades siguieron cada posible línea de investigación: accidentes, deudas, problemas familiares, enemigos personales, pero ninguna teoría parecía encajar. Es como si alguien hubiera borrado al hombre del mundo. Con el paso de los meses comenzaron las especulaciones. Algunas personas pensaban que había huido, otras creían que había sido asesinado. Incluso hubo quienes afirmaron haberlo visto en distintas ciudades. Todas las pistas resultaron falsas. La incertidumbre se volvió parte del caso, y con el tiempo, el interés público desapareció. Como ocurre con tantas historias reales, llegó un momento en el que nadie esperaba volver a escuchar su nombre. Pero hay algo que hace diferente este caso, algo que cambia completamente nuestra historia de entenderlo. Porque mientras la policía cerraba expedientes y la sociedad seguía adelante, O.J. Sioux seguía vivo, encerrado, solo, aislado, esperando respuestas que nunca llegaban. Imagina por un momento despertar en una habitación desconocida, no saber dónde estás, no saber quién te llevó ahí, no saber si es día o de noche, pensar que tal vez mañana serás liberado. Luego esperar una semana, después un mes, después un año, y finalmente comprender que nadie va a venir al rescate. Los especialistas coinciden que el aislamiento prolongado puede alterar profundamente la mente humana. La pérdida de referencias temporales, la ausencia de contacto social, la repetición constante de los mismos estímulos, todo contribuye a generar ansiedad, paranoia y desesperación. Sin embargo, O.J. Sioux sobrevivió, y eso es precisamente lo que más me intriga. Porque alguien no solo decidió encerrarlo, alguien decidió mantenerlo vivo durante 15 años. ¿Por qué? Esa pregunta aparece una y otra vez durante esa investigación. ¿Por qué invertir tanto tiempo? ¿Por qué destinar tantos recursos? ¿Por qué sostener un plan tan complejo? La respuesta no se encuentra en el dinero, ni en el poder, ni siquiera en la violencia. La respuesta se encuentra en algo mucho más peligroso: la obsesión, la venganza. Mientras revisaba archivos antiguos, encontré una anotación escrita años después de la desaparición. Era una simple observación, una nota breve, casi insignificante, pero llamó mi atención. La nota sugería que la desaparición parecía demasiado perfecta para ser improvisada, demasiado limpia, demasiado precisa, como si hubiera sido planificada durante años. En ese momento nadie le prestó atención, pero hoy sabemos que esa observación era correcta. Porque detrás de la desaparición existía una mente capaz de esperar décadas para ejecutar una venganza, una mente paciente, meticulosa y extraordinariamente peligrosa. En los últimos episodios intentaremos reconstruir lo ocurrido durante aquellos 15 años. Exploraremos cómo logró sobrevivir, cómo afectó el aislamiento a su mente y qué llevó a una persona a convertir la venganza en el propósito central de su existencia. Porque la desaparición de O.J. Sioux no es solamente la historia de un secuestro, es la historia de una obsesión, y como descubriremos más adelante, algunas obsesiones pueden durar toda una vida. Soy Isabela Rivera, y esto fue Los 15 años perdidos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Los 15 años perdidos. Episodio 2.
la habitación. Cuando pensamos en una prisión, imaginamos barrotes, guardias, celdas, puertas de acero, pero la prisión de Odysseus era diferente. No estaba diseñada únicamente para impedir su escape, estaba diseñada para destruirlo lentamente. Durante 15 años vivió encerrado en una habitación cuya ubicación jamás logró identificar. No sabía en qué ciudad estaba, no sabía quién lo vigilaba, no sabía si estaba cerca o lejos de su hogar. Lo único que conocía era ese pequeño espacio que terminó convirtiéndose en su mundo entero. Cada mañana despertaba observando las mismas paredes, la misma cama, la misma mesa, la misma televisión. Nada cambiaba y precisamente ahí está el verdadero castigo. La repetición, la monotonía, el paso del tiempo convertido en una tortura. Al principio creyó que sería liberado, pensó que todo debía ser un error. Esperó horas, después días, después semanas. Finalmente comprendió que nadie iba a explicarle nada, nadie iba a rescatarlo, y que si quería sobrevivir, tendría que encontrar una manera de resistir. Los seres humanos necesitamos interacción, conversaciones, contacto, miradas. Necesitamos sentir que existimos para los demás. Cuando todo eso desaparece, la mente comienza a deteriorarse. Los psicólogos describen que el aislamiento extremo es una de las experiencias más destructivas para una persona. Y sin embargo, Odysseus encontró maneras para mantenerse en pie. Creó rutinas, horarios, ejercicios. Comenzó a entrenar utilizando únicamente el espacio disponible. Flexiones, golpes al aire, movimientos repetitivos, no porque creyera que sería útil, sino porque necesitaba recordar que seguía siendo dueño de su cuerpo. La televisión se convirtió en su única ventana al mundo. A través de ella observó cómo recurrían los años. Vio cambios políticos, desastres, celebraciones, noticias, personas que jamás conocería. Mientras tanto, él permanecía inmóvil, atrapado en el mismo lugar, como si el tiempo hubiera dejado de avanzar para él. Hay algo especialmente cruel en eso, ver cómo todo el mundo continúa sin ti, observar cómo todo el mundo cambia y tú permaneces detenido. Cada noticia le recordaba que existía una vida allá afuera, una vida de la que había sido arrancado. Pero el aislamiento también produjo cambios profundos. Con el paso de los años comenzó a hablar consigo mismo, a recrear conversaciones, a recordar momentos de su infancia, a repetir recuerdos una y otra vez para evitar olvidarlos. Porque cuando una persona permanece sola demasiado tiempo, incluso sus propios recuerdos pueden comenzar a desvanecerse. Imagina intentar recordar el rostro de alguien que amas y descubrir que poco a poco los detalles desaparecen, la forma de los ojos, la sonrisa, la voz. Ese era uno de sus mayores miedos, olvidar quién había sido antes del encierro, olvidar por qué valía la pena seguir viviendo. Sin embargo, hubo algo que nunca olvidó, la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué estaba allí? ¿Por qué alguien había hecho todo esto? Durante años intentó construir teorías, repasó cada persona que había conocido, cada error que había cometido, cada discusión, cada decisión, buscando una explicación, sin saber que la respuesta existía y que alguien había estado preparando durante décadas. Lo más aterrador es que el cautiverio no era el objetivo final, era solamente una etapa, una pieza dentro de un plan mucho más grande, mucho más elaborado, mucho más cruel. Porque quien estaba detrás de todo aquello no buscaba matar a Odysseus, buscaba algo peor, buscaba quebrarlo. Después de 15 años ocurrió algo inesperado, las puertas finalmente se abrieron. Odysseus recuperó su libertad, pero no sabía que acababa de entrar en una nueva prisión. Una prisión construida con mentiras, manipulación y culpa. Y esa historia comenzará en nuestro próximo episodio. Soy Isabela Rivera, y esto fue Los 15 años perdidos. Los 15 años perdidos. Episodio 3. Las cintas de Eugene. Durante las últimas semanas hemos reconstruido la desaparición de Odysseus. Analizamos los años de cautiverio, seguimos las pistas, intentamos comprender una de las venganzas más elaboradas de las que se tiene registro. Sin embargo, todavía queda una pregunta. No quién fue el responsable, eso ya lo sabemos. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué ocurría dentro de la mente de Eugene? Hace 3 meses ocurrió algo inesperado. Mientras revisaba documentos relacionados con el caso, recibí un paquete sin remitente. No tenía carta, no tenía explicación. Dentro encontré 3 cintas de audios antiguas, deterioradas y marcadas únicamente con una fecha. Al principio pensé que se trataba de una broma,
Pero cuando restauramos el material encontramos algo inquietante. La voz pertenecía a Lee Woo-jin. Las grabaciones parecían haber sido realizadas meses antes de los acontecimientos finales de la historia. Lo que escucharán a continuación son fragmentos reconstruidos de aquellas cintas. La gente cree que el tiempo cura las heridas. Es una mentira. El tiempo solamente enseña a convivir con ellas. Durante años observé cómo el mundo seguía avanzando, cómo otras personas olvidaban, cómo continuaban con sus vidas. Yo no pude hacerlo. Nunca pude hacerlo. Lo que más me llamó la atención fue el tono. No era la voz de alguien furioso, no era la voz de alguien fuera de control, era la voz de una persona cansada, como si hubiera dedicado demasiado tiempo a perseguir un único objetivo. Hay algo profundamente perturbador en escuchar estas palabras, porque confirman una sospecha que muchos tenían. La venganza dejó de ser una respuesta al dolor, se convirtió en una identidad, en una forma de existir. Continuemos. La mayoría de las personas cree que el castigo consiste en provocar sufrimiento. Yo no estaba interesado en eso. El sufrimiento termina. Las heridas sanan, las personas olvidan. Yo necesitaba algo diferente, necesitaba construir un recuerdo imposible de borrar. Quizás esa frase explique mejor que cualquier otra lógica detrás de todo el plan. No buscaba destruir físicamente a Oh Dae-soo, buscaba crear una herida permanente, una memoria imposible de escapar. A medida que avanzan las grabaciones, aparece otro elemento inesperado, la duda. Por primera vez encontramos señales de arrepentimiento. Escuchar estas palabras cambia por completo la imagen que tenemos del caso. Por primera vez vemos a Woo-jin no como el arquitecto de una venganza perfecta, sino como una persona atrapada por ella, un hombre incapaz de escapar de su propio pasado. Existe una tendencia a dividir las historias entre héroes y villanos, buenos y malos, inocentes y culpables, pero la realidad rara vez funciona de esa manera. Las personas son más complejas, más contradictorias, y estas cintas parecen demostrarlo. Esta fue la última frase registrada. No existen más cintas, no existen más mensajes. Solo silencio y quizás sea apropiado que así sea. Porque después de todo, esta historia nunca trató únicamente sobre un secuestro, ni sobre una investigación, ni siquiera sobre una venganza. Trató sobre personas incapaces de liberarse de aquello que las lastimó, sobre recuerdos convertidos en prisiones, sobre heridas que terminaron definiendo vidas enteras. Las cintas de Woo-jin no cambian lo que ocurrió, no justifican sus acciones, pero sí nos permiten comprender algo fundamental. El odio no solo destruyó a Oh Dae-soo, también destruyó a quien lo alimentó durante años. Y quizás esa sea la verdadera tragedia de toda esta historia, que ninguno de los dos involucrados logró escapar, porque algunas cárceles no tienen puertas, no tienen paredes, existen únicamente dentro de nosotros. Soy Isabela Rivera y esto fue Los 15 años perdidos. Gracias por acompañarme en esta investigación.